Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente sean todos a este canal. Vamos a continuar hoy con la lectura de la Biblia en el capítulo 9, versículo 18. Esto para darle continuidad al video anterior y seguir con las metas de leer la Biblia completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos en el Génesis todavía porque estamos explicando cada tema, cada punto que haya que resaltar, lo vamos a dar a entender. Vamos a continuar. Vamos a leer en el título Embriaguez de Noé. Les recuerdo también que esta es la Biblia Reina Valera del 1960 y dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos, que estaban afuera. Y entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre su propio hombro, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en la tienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Voy a detenerme un segundo, unos minutos aquí, para explicar algo que de hecho debemos de recordar. Desde el versículo 24 al 27, una maldición que sobrecae sobre un nieto de Noé, uno de la descendencia de Cam sobre Canaán. Aquí se augura una maldición para que éste tenga que servir a las descendencias de Sem y a la descendencia de Jafet. En un sentido, para que la descendencia de Canaán preste servicio, sean siervos de los descendientes de Sem y de los descendientes de Jafet. Hay muchas personas que asocian el color de la piel, la tez oscura o tono de piel negro, y muchos dicen que es muy común ver que los negros han sido los más discriminados a lo largo de nuestra historia. En un sentido, han sido muchos esclavizados y han sido muchos también maltratados. Pero también es cierto que muchas personas, también de piel clara, blanco, también han sido esclavizados y también han sido maltratados. Así que en realidad no cuadra el tono de piel con lo que se refiere a estos versículos. Más bien, lo que este versículo nos quiere dejar dicho es que sería una línea de los hijos de Cam, en un sentido, directamente sería de la descendencia de Canaán, aquellos que serían como sirvientes. No se refiere a color de piel.
para que le quede claro a las personas que piensan que porque una persona es negra, tiene que ser esclavo, tiene que ser sirviente. No es así. Cam, tanto Cus, también son, o los descendientes de ellos, en su mayoría, también serían personas de piel oscura, pero sobre ellos no sobrecae la maldición de servicio, sobre ellos no hay augurio de servicio, sino sobre la descendencia de Canaán. Hay que tomar en cuenta también que ya para nuestro tiempo es imposible determinar qué persona o qué grupo de personas descienden de la línea directa de Canaán. Recuerden, esta es la línea directa de Canaán, los que ofrecerían o los que estarían bajo el augurio o bajo maldición de servir a las descendencias tanto de Sem como la descendencia de Jafet. No son personas de colores, no son personas de piel oscura, no se refiere a personas de tez oscura, se refiere a una descendencia que saldría directa de la línea de Canaán. Hay que tomar también en cuenta y pensar que tanto los descendientes de Canaán como los descendientes de Sem y los descendientes de Jafet estuvieron viviendo más de 100 años todos juntos, emparentando entre familias. Es decir que podrían tener hijos de diferentes tonos de piel. No tiene nada que ver con la persona de tez oscura. En verdad que a lo largo de nuestra historia, aparentemente lo que vemos es que muchas personas de tez oscura ha sido muy humillada y muy maltratada, pero no tienen que ver esta maldición o estos versículos con tono de piel. Más bien tiene que ver con una línea directa de descendiente. Hay que tener eso y hay que tomarlo bien claro. Sigo leyendo el capítulo 10. Vamos a entrar a un nuevo título, los descendientes de los hijos de Noé. Estos son la generación de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenat, Rifá y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsi, Quintín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sata, Rama y Sateca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Eret, Akkad, Calnes, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén, entre Nínive y Calat, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín, a Natujín, a Patrusín, a Calujín, de donde salieron los filisteos, y a Caftorín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, a Jebuseo, al amorreo, al jerjeseo, al aveo, al araseo, al cineo, al arbadeo, al semareo y al amateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a
Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma Zeboín y hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por su familia, por su lengua, en su tierra, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Heter y más. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelet, porque en su día fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joktam. Y Joktam engendró al Moadad, Selef, Hazar-Mabet, Gera, Adorán, Ulsa, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Joba. Todo esto fueron hijos de Joktam. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por su familia, por su lengua, en su tierra, en sus naciones. Estos son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11, nuevo título, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar en la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. Seguimos con un nuevo título que dice los descendientes de Sem. Estamos en el capítulo 11, entraremos al versículo 10. Estas son la generación de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijo e hija. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijo e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años y engendró hijo e hija. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, porque Pelet, como ya leímos en el capítulo anterior, es la clave para saber cuándo se dividieron los descendientes de Noé, cuando iniciaron a tomar
cada quien su territorio. También voy a dar una explicación de quién es o quién fue el primer, podríamos decir así, líder o rey de ellos. Aquí dice que hubo un principio de un reino. Voy a explicarle qué pasó con una nación que aparentemente a nivel arqueológico y histórico es mencionada como la ciudad que más prosperó y la civilización más vieja de nuestro, bueno, de nuestro tiempo. Hablan de la civilización fenicia, de los civilización asirio y de los sumerios. Voy a explicarle la razón por la que esta civilización se adelantó a la demás y por qué la conocemos como la más vieja o la primera de nuestro tiempo, la primera civilización, y por qué se adelantó a la demás. Por qué su crecimiento y por qué ellos aparentemente se desarrollaron más que toda la demás cultura en su tiempo. Lo primero que voy a señalarle es que hay que mirar lo que dice el capítulo 10, versículo 10. Aunque podamos comenzarlo a leer desde el 8. Aquí habla de un personaje que fue muy famoso en su tiempo. Y aparte de eso, menciona un principio que estuvo como rey en una ciudad llamada Babel. Los descendientes, le voy a adelantar esto, de tanto de Cam como de Jafet y de Sem, estuvieron juntos viviendo en el área de Mesopotamia desde que salieron del arca. Es muy probable que primero ellos bajaran a algunas de esas llanuras, buscando dónde establecerse, y dónde se establecieron fue en la llanura de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y el Éufrates. ¿Por qué? Porque allí había agua, porque allí podían habitar, porque allí había una llanura donde podían cultivar su producto y además podían también tener sus ganados, sus animales domésticos, de aquellos animales que salieron del arca. Me imagino que ellos se quedaron con parte de esos animales domésticos, cuidándolo. Y los silvestres pues saldrían a multiplicarse por la tierra. El capítulo 11, versículo 6, hay una clara señal, voy a decirlo así, o hay unas claras palabras que dice que el pueblo, todos eran uno solo, y que de hecho tenían una sola palabra, hablaban un solo idioma. Cuando me refiero a que el pueblo es uno solo, es uno, me refiero a que todavía no estaban divididos.
Me quedé donde hablaba del nacimiento de Pelet, para que cualquiera pueda hacer un pequeño ejercicio y pueda darse cuenta cuándo nació Pelet y cuándo fue que los descendientes de Noé se dividieron la tierra. Pelet es la señal que indica que hubo división. Se podría decir, antes del nacimiento de Pelet, no se habían dividido los descendientes de Noé. El capítulo 11, versículo 6 nos confirma esto. En el capítulo 10, del 8, se puede decir hasta el versículo 12, podemos ver el crecimiento que hubo por la cantidad de ciudades que hay en Mesopotamia. Todas esas ciudades que dicen que ahí fue fundada por Nimrod. La persona debe de tomar en cuenta que Nimrod no iba a fundarla solo, tuvo que tener ayuda. Y toda la ayuda que estuvo fue de todas las personas, porque aún estaban reunidos todos, no se habían dispersado. Lo que leen la Biblia muchas veces no toman esto en cuenta, que todos los descendientes de Noé aún estaban juntos, al igual que me imagino que también Noé estaba junto. Por esta razón, los sumerios, voy a decirlo así desde ahora, se adelantaron más que todas las naciones, porque ya estaba aventajada. Estaba aventajada porque todas estas personas, vamos a suponer, como fueron de 3 parejas, vamos a poner que un promedio de 3,000 personas estuvieran juntos durante un periodo de un poco más de 100 años. Por esa razón poblaron rápidamente Mesopotamia, construyeron sus casas y sus ciudades para habitar en ella, porque de hecho moraban todos juntos. Hay que también tomar en cuenta que estas personas venían con conocimiento de un mundo anterior. Estas personas habían venido con experiencia, ya tenían conocimiento, no venían sin nada, venían con conocimiento, no vinieron vacíos. Sí encontraron una tierra vacía en la cual ellos comenzarían a explorar y a manejarse como pudieran con las herramientas que sacaron del arca y con los suministros que tenían en el arca. De ahí que comenzaran a buscar tierra fértil para cultivar con las semillas que tenían en el arca. Y, como le dije, domesticaron animales que ellos tenían también ya en el arca y se asentaron en esa tierra porque era tierra fértil donde había agua. Con el conocimiento que tenían del mundo anterior, ya sabemos que ellos tenían conocimiento de letras, de medida, de número. ¿Por qué? Y de fabricaciones. ¿Por qué? Y de navegación, porque habían construido una arca. El arca la construyeron con medidas. Los animales también los contaron, sabían contar, sabían de número. Cuando se asentaron, lo que hicieron fue trabajar con las herramientas que tenían a la mano y poco a poco fueron haciendo y construyendo más herramientas
eh, prácticamente para suplir sus necesidades. ¿Por qué? Porque, como le dije, llegaron a un mundo nuevo donde la tierra había sido arrasada totalmente por un diluvio y iniciaron todos desde cero, pero ya con el conocimiento del mundo anterior. Cuando se dividen, ya los sumerios, se podría decir así, cuando se dividen los descendientes de Noé, lo que llamamos sumerio es aquel grupo que se quedó con la parte de la Mesopotamia, se quedó con las ciudades, se quedó en la ciudad de Mesopotamia. Y aquel grupo fueron los descendientes de Sem, los que se quedaron viviendo en el área de Sumeria, en Mesopotamia, las ciudades que se conocen como Sumeria. Sumeria viene del nombre de Sem, está influenciado por su nombre. De hecho, aparentemente es uno de sus hijos, Asur, quien toma el control de todas las cosas, posiblemente después del desplazamiento de Nimrod. Nimrod posiblemente fuera desplazado de su reinado por el idioma. Voy a explicar el asunto también del idioma para que la persona entienda. Nimrod posiblemente quizás fuera un hombre de piel oscura, porque es descendiente de Cush. Tanto los cananeos como los descendientes todos los descendientes de Cam, aparentemente tenían un poco la piel oscura. No voy a decir que todo, porque como le dije, las tres tribus, vamos a decirlo así, o los tres grupos familiares, estuvieron emparentando juntos durante más de 100 años. Así que allí iba a haber una diversidad de tono de piel, bueno, los tonos de piel que tenemos hoy. Todo viene de allí. Además, hay que saber que también esos tonos de piel podían cambiar dependiendo del área que habitarían ya después de la división. Pero también por genética sabemos que se iban a transmitir, como le dije, por mezcla, o porque estaban emparentados todo, se iban a transmitir tonos de piel, tonalidades de piel, tono de piel blanca, el tono de piel amarillo, como le llamamos a los chinos, a los asiáticos, a los japoneses. Todos estaban juntos, todos estaban mezclados, todos estaban emparentando juntos por más de 100 años. Por eso pude leerle el libro completo, los versículos completos, los descendientes de Sem. Ahí ustedes podrán darse cuenta que ellos estuvieron todos juntos por la razón de que Pelet es la señal. Explico, Pelet es la señal del tiempo que ellos duraron juntos. Pelet es la señal de la división, que no fue por causa de Pelet, sino fue por causa de idiomas que se dividieron. Y por eso digo que es muy probable que Nimrod fuera desplazado por el idioma, tuvo que irse a ocupar otra tierra junto a los que hablaban su idioma. Y creo que como era descendiente de Cush, entonces iría a formar otras ciudades en otros territorios, junto con sus familiares, los cusitas o los descendientes de Cush, que podría ser Egipto, como podría ser Etiopía, como podría ser
la zona de Nubia. En Egipto vemos también un gran crecimiento, y se podría decir es la segunda civilización. Pero recuerden que los mesopotamios o los sumerios estaban aventajados porque ellos estuvieron viviendo todos juntos y ya habían construido todos juntos esas ciudades. Ya habían colaborado todos juntos con su conocimiento, el conocimiento que traía de su vivencia en el mundo anterior al diluvio. Así que todo lo pusieron en práctica en Sumeria, donde todos juntos vivían por más de 100 años. Por esto repito, para que la persona entienda de dónde procede el conocimiento que tenían los sumerios y por qué se aventajaron como civilización a todo lo demás. Porque los demás, cuando se dividieron, tuvieron que empezar de cero. Cuando la descendencia de Cam salió para tomar su territorio, el territorio que le tocó a los descendientes de Cam fue parte de Asia. A todos les tocó parte de Asia. Y el terreno, podríamos decirlo así, casi completo de el continente africano. Cam comienza a desarrollarse en Egipto. Cus comienza a desarrollarse aparentemente entre Nubia y Etiopía, es decir, entre Sudán, lo que conocemos hoy como Sudán, y Etiopía. Lud comienza a desarrollarse en Libia, y otros de los descendientes de Cam también comienzan a desarrollarse o a fundar sus ciudades en los territorios africanos. Jafet es el que le toca todos los territorios de la costa del Mediterráneo, tanto de Asia como del continente europeo. Aparentemente Jafet, o los descendientes de Jafet, eran los que tenían más conocimiento de agua, de navegación, de mares. Recuerden que todos tenían conocimiento de navegación, pues sus familias ancestrales habían navegado, habían estado en una barca por largo tiempo. Y como leímos en el capítulo 11, en el título Los descendientes de Sem, estas personas murieron a partir, casi la mayoría, de los 300 años. Así que estuvieron impartiéndoles conocimiento a sus descendientes, a sus hijos, durante un periodo de más de 300 años. Les señalo que estuvieron más de 100 años juntos antes de ser divididos, y después que se dividieron todavía aún la Biblia nos señala que siguieron viviendo en su tierra largos años. Yo hice un ejercicio con las fechas de los nacimientos hasta Pelet, y para mí la división se efectuó después que salieron del arca. Estuvieron estas personas morando juntos por 106 años, y a los 106 años fue que cada quien tomó su territorio. Es decir, estuvieron viviendo juntos durante 106 años en la zona de Mesopotamia. Y como le dije en el capítulo 10, versículo 8 hasta el 12, fundaron las ciudades junto a un líder que aquí presenta un famoso cazador, y que
aparentemente reinó sobre ellos durante ese periodo junto a Nimrod, unos de los descendientes de Cush. Estos fueron los fundadores de lo que hoy conocemos como la primera civilización, los sumerios, que también digo que fue desplazado quizás por ahí en ese mismo periodo después de la división por su idioma, y que tomara el control de esa zona de Mesopotamia, el segundo hijo de Sem, llamado Asur. ¿Por qué? Porque en la historia, ¿por qué lo digo? Porque en la arqueología y la historia podemos encontrar que Asur es el dios, o representa prácticamente la deidad superior de todos los caldeos, de los babilonios, de los asirios, de esa zona de Mesopotamia, de esa zona de Sumeria, de ese territorio. Al igual que su hermano Elam. En arqueología encontramos en la historia la batalla que se dieron en 3 ciudades. Los elamitas eran también hermanos descendientes de Sem. Ellos tomaron el control de esas ciudades, Sumeria, después de la división de los territorios, después de la división de los descendientes de Noé. Como le dije ahorita, a Can le tocó todo el territorio, y a su descendencia, por cabeza de familia, dice la Biblia, del continente africano con una pequeña parte de Asia, es decir, Canaán, sabemos por la Biblia y también por la historia, ocupó los terrenos de tanto de la zona de Israel como de Arabia, y parte de ese territorio le tocó a los cananeos y a sus descendientes. A los descendientes de Jafet le tocó como territorio la costa del mar Mediterráneo y todo el territorio del continente europeo. A Sem le tocó todo el continente asiático. Se podría decir la gran mayoría del continente asiático. Ellos se quedan en Mesopotamia, siguen sus desarrollos, aunque, como encontramos en la historia, desde ese momento, quizá un poquito más tarde, comienza su descenso. ¿Por qué? Porque ese territorio también fue repartido por cabeza de familia. Y ahí vemos que Asur toma el control de Sumeria o de Asiria, de quizás las más grandes ciudades. Su hermano Elam funda también la ciudad de los elamitas, y su hermano Aram también funda también la ciudad de Aram, y así sucesivamente todos continúan desarrollándose en su territorio. ¿Cómo surgieron los idiomas? La Biblia nos señala que después de que ya estaba fundada la ciudad de Babel, la ciudad donde Nimrod, se podría decir, era el líder y el rey de
todos los descendientes de Noé, estando ellos juntos, se propusieron construir una gran ciudad. Eso nos dice el capítulo 11, versículo 4. El que también nos señala que todos estaban juntos y que todos hablaban un solo idioma. Recuerden, ya ellos habían fundado todas esas ciudades y se propusieron en la ciudad de Babel, una de las ciudades que había fundado, que hubieran fundado todos juntos porque habitaban todos en ella, dirigido por Nimrod. Se dispusieron o se propusieron hacer una gran torre en esa ciudad de Babel que alcanzara los lugares celestiales, o que llegara con una cúpula enorme que llegara hasta el cielo. Es allí cuando Dios decide dividirlo. Dios es quien decide cambiar, buscar la forma de que estas personas fueran esparcidos por la tierra. Recuerden que Dios le había dicho que se multiplicaran, que cultivaran la tierra y que se hicieran prósperos, que se multiplicaran, que se desarrollaran en ella. En oposición a Dios, estos decidieron construir una ciudad, construir una torre en una de las ciudades que habían hecho. La ciudad no era el problema fue la torre. Al, ponerse a construir una torre, que de hecho no iba a tener ningún resultado, porque ya nosotros sabemos que los lugares celestiales están bastante distantes de nuestro planeta. Aún nosotros podemos ver espacios aéreos, pero no sabemos dónde están los cielos de los cielos. No sabemos dónde está esa plataforma que en un sentido estaría por encima de todo lo que conocemos en el universo. No llegarían a ninguna parte, lo que harían era retroceder en sus desarrollos, y Dios sabía esto, que no llegarían a ningún lado, sino que pararían de crecer y de desarrollarse, de expandirse en la tierra. Por esto Dios hizo algo que podemos comparar con con lo que está escrito en el libro de Hechos, capítulo 2, creo que hasta el 4, donde dice que una brisa sopló, una brisa fuerte sopló, llenó la casa donde un grupo de discípulos de Jesús estaban reunidos. Allí creo que el título es el día del Pentecostés. Y estas personas recibieron Espíritu Santo. Yo digo que recibieron el aliento de Dios. Y comenzaron a hablar otros idiomas. Comenzaron a hablar lengua diferente. Creo que lo mismo sucedió en la construcción de la Torre de Babel. La brisa de Dios llegó hacia ellos, el soplo de Dios, e hizo su Espíritu Santo que estas personas comenzaran a hablar otros idiomas. Y al hablar otros idiomas ya no había acuerdo. Aquí dice o señala que se confundieron todo, hubo confusión. Me imagino yo que hubo sorpresa, que hubo miedo, que hubo enojo, porque no podían entenderse, ya que cada uno habló una lengua distinta. Y es posible que también ellos hayan entendido que Dios le había hecho esto. Hay que recordar que los hijos de Noé estaban vivos cuando también estaban todos juntos, es decir, las principales cabezas de familia, y ellos sabían de la presencia, también tenían el conocimiento de Dios, porque habían estado su padre Noé, que también me imagino estaba vivo, había tenido una relación cercana
con ese ser espiritual llamado Jehová, el Dios Todopoderoso, el Dios que los salvó del diluvio. Las únicas 8 personas que sobrevivieron a una catástrofe mundial donde Dios tenía planificado borrar por completo todos los vivientes en el planeta. Así que lo que hicieron fue que cada uno se dividió, como le dije anterior, se dividieron los territorios. Y el territorio que quedó más aventajado, por eso encontramos, vuelvo a repetir, como la primera civilización en Mesopotamia fueron los sumerios. El nombre es derivado por influencia, o me imagino que por algún descendiente de los hijos de Sem. Tengo que señalar algo más. Nimrod se presenta como un hombre muy poderoso y un hombre que estaba, dice la Biblia, en una posición como enfrentadas a Dios, porque dice que estaba un famoso cazador, un vigoroso cazador delante de Jehová. Todas las personas que están delante de Jehová, en lo que podemos, la información que encontramos en la Biblia, son aquellos que se oponen o contienden o se enfrentan a Jehová. Si éste tomó posición de liderazgo y de rey ante sus demás familiares, estaba opuesto, vamos a decirlo así, a Dios, estaba enfrentado a Dios. Se supone que la posición de Dios, o no se supone, la Biblia nos informa que la posición de Dios es ir Él siempre delante de nosotros, porque delante, en un sentido, Él nos guía, delante de nosotros, Él nos protege. Si ponemos a Dios por delante, como es común nosotros decirlo, todo estará bien, porque Dios será nuestro guía, Dios será nuestra protección. Si alguien se coloca delante de Él, en un sentido lo que está es ocupando la posición de Dios y enfrentándolo. Por esto encontramos, o podemos decir que Nimrod es el promotor de una cosa más que pudo haber sucedido en Babel. Babel se conoce como la ciudad de la confusión, no solamente porque allí Dios confundió su lenguaje, sino porque también nació la oposición a Dios y también nació un culto que también podemos encontrar en la historia, que muchas veces no está escrito en la Biblia, porque en la Biblia sucede muchas veces lo que algo que a veces no podemos comprender, pero sí podemos asociar. Caín estuvo también enfrentado a Dios, y de Caín no tenemos muchas informaciones en la Biblia. No sabemos qué tanto se desarrolló su descendencia, no sabemos cuándo se casó, no sabemos de Caín, no sabemos ni siquiera cuándo murió. De Nimrod por igual, no sabemos o no tenemos mucha información de él porque estuvo en el lugar opuesto a Dios, estuvo enfrentado a Dios. Entonces aparentemente los escritores de la Biblia, cuando una persona no tiene una relación muy cercana con Dios, descartan las informaciones. Esto es lo que he podido apreciar de este personaje llamado Nimrod. Como dije, si él se proclamó rey, él fue el principal promotor, me imagino también, de construir esa torre en su ciudad, porque de hecho
la Biblia señala que él es el líder o el rey en el capítulo 10:10, que se le da el mérito de haber construido todas las ciudades que conformaban se podría decir el área de Mesopotamia, todas las ciudades que estaban allí en Mesopotamia, donde habitaban todos los descendientes de Noé, todos juntos antes de la división. Eso es lo que quiero que aprendan, para que entiendan con claridad por qué la civilización de Mesopotamia, los sumerios, se adelantaron más que todos los demás. Repito, porque los otros, cuando llegaron a sus territorios, llegaron solamente con sus ajuares, con sus animales domésticos, me imagino que sí, y con algunas cosas que habían conseguido. Empezarían en su territorio desde cero a construir ciudades. Como le dije, llegó Cam y se implantó en el territorio de Egipto, en todo el continente africano, y de ahí su crecimiento. Y ya sabemos cuántas pirámides hay. Pero, como le dije, ya los de Mesopotamia estaban aventajados. Los descendientes de Sem. Los últimos en aparentemente tener un crecimiento fueron los descendientes de Jafet en el continente europeo. Pero ya sabemos que también mucho más tarde, claro está, que los africanos, también los europeos tuvieron su crecimiento. Creo que aquí queda todo explicado. Como le dije, todo aquel que quiera fácilmente comprender lo que expliqué aquí, solamente tiene que escuchar el video e ir analizando los capítulos que hemos leído. Puede hacer un ejercicio con los descendientes de Sem, desde el 11 hasta el lugar que me quedé, hasta el versículo 16. Si quiere más adelante también puede hacer un ejercicio hasta el nacimiento de Abraham, que también yo lo hice. Yo digo que Abraham nació unos 200, promedio de 280, no, déjame ver, lo tengo aquí, unos 292 años después del diluvio nacería Abraham, pero unos 106 después del diluvio se dividirían los territorios. Como le dije también, los idiomas nacieron en un instante, al igual que como pudieron hablar lenguas los discípulos de Jesús en el día del Pentecostés, también esto iniciaron a hablar su lengua en la construcción de la torre de Babel. Dios hizo que ellos hablaran otros idiomas y se perpetrara en ello. Eso también tuvo un retraso en cuanto a al desarrollo de la civilización, porque quizás, yo digo, podrían, bueno, como son 3 cabezas de familia, 3 cabezas principales, podrían haber nacido únicamente 3 idiomas. Pero creo que
si lo hicieron si Dios lo hizo por la división no solamente de esas cabezas principales, también por cabezas familiares, entonces pudieron haber nacido más de 7 o 10 idiomas. Hay que utilizar también, hay que pensar y tomar en cuenta que muchos de esos grupos pudieron quedarse en territorio. La tierra estaba libre de todo, no había nadie que la habitara, así que creo que muchos no completaron, se podría decir, de agruparse completo y que se quedaron en tierra, de la misma tierra errante. Es decir, que quizás no todos, lo que tenían, todos los descendientes de Cam se fueron directamente al territorio de África, sino que se quedaron en otras tierras. Es decir, no 100% se fue el número completo. En la Biblia hablé del nacimiento de Abraham. Vamos a ver que sí, Abraham es de los descendientes de la línea de Sem, de los mismos que se quedaron en Mesopotamia, de los mismos que formaron, que estuvieron en las ciudades sumerias. Y Abraham, la Biblia nos señala que es por un llamamiento de Jehová, sales de esa ciudad y sales a diferentes territorios, en un sentido a tierra errante. Abraham estuvo viviendo primero junto con en el territorio de los cananeos, la Biblia nos lo señala. Luego pasó al territorio de los egipcios, estuvo en el África, la Biblia igual nos lo señala. Nuevamente vuelve a vivir o a morar en los territorios de los cananeos. Estuvo hasta con los filisteos, es decir, que estuvo en territorio también igual, es descendiente de los cananeos, los filisteos. Estuvo viviendo allí, estuvo morando en diferentes lugares. A final de cuentas, vimos que también sus descendientes estuvieron también viviendo tanto en Canaán como en Egipto. Y de hecho de Egipto es que salen, ya había nacido antes ya Jacob, el que había sido nombrado, y justamente en la misma tierra de Canaán, Jacob, al que se le cambió el nombre por Israel. Y sabemos que los israelitas duraron más de 400 años, un promedio de 400 años en la tierra de los egipcios, y que nuevamente, ya saliendo de ahí, ya preparado y con más fuerza, un pueblo pequeño, pero sale a batallar para conquistar la tierra de los cananeos que les fue prometida como herencia. Recuerden hay que saber que los judíos, su origen es de la descendencia de Sem, de la descendencia Mesopotamia, posiblemente si quieren llamarle de los sumerios, bien, no hay ningún problema, pero sí los judíos o los israelitas proceden de la zona de Mesopotamia, que luego pasan todo el territorios de los cananeos, pasan un largo tiempo en la tierra de Cam o de los Mizraim, que de hecho en la muerte de Abraham, ahí se ve cuando el pueblo menciona la palabra, el nombre de los Mizraimitas por el llanto que tenían en egipcio por la muerte de Jacob. Ya después que se introdujeron, estuvieron los descendientes de Jacob con José, su hermano. Es decir, que estaban todos juntos, unas 72 personas solamente israelitas, y que se desarrollaron en
el territorio de Cam en Egipto. Eso es lo que nos señala la Biblia, que vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, estoy adelantándoles cosas que no debía creo de haberle adelantado. Bueno, pues nada, hasta aquí es el video de hoy. Creo que no se me quedó nada sin mencionar. Creo que les he dado la base y la guía para que puedan analizar y entender. Como las personas no saben, todos estamos todavía, o muchos alrededor del mundo están con la duda de dónde salieron los sumerios y por qué se desarrollaron más que todas las demás tribus, cómo estuvieron organizados. Entonces le digo que estuvieron aventajados porque todos los descendientes de Noé, tanto la descendencia de Sem como la descendencia de Cam, como los descendientes de Jafet, estuvieron todos juntos viviendo todos juntos en Mesopotamia, en la tierra de Sem. El nombre Sumer se deriva posiblemente de Asur o de unos de sus hijos, y los elamitas, que también se derivan de uno de sus hermanos que estuvieron también poblando la misma o el mismo territorio, que en la historia lo podrán ver como ciudades que se enfrentaron. Tanto los babilonios también son sumerios, los asirios, los acadios es de la misma descendencia de Sem. Estuvieron aventajados, como le dije, porque primero estaban todos juntos. Las desventajas que tuvieron los demás fue porque tuvieron que empezar desde cero. Además, la Sumeria estuvo, se podría decir, un poco de descenso luego que se dividieron, porque ya no iban a tener toda la misma cantidad de personas. Además tenían algo en contra, el idioma. Es decir, que no podían ejercer o no ejercieron de una vez comercio tan rápidamente, sino que poco a poco cuando se podría decir así, pudieron encontrar la forma de comunicarse. La Biblia nos demuestra que estuvieron todo el tiempo comunicados con las otras tribus, es decir, que sí sabían. La gente debe de saber que los seres humanos tienen capacidad desde siempre, y que sí sabían el retraso de los otros grupos que no se civilizaron o no pudieron formar civilizaciones tan rápidamente. Fue por el retraso, por el problema del idioma, y aparte porque llegaron apenas con escasas herramientas a sus lugares territoriales. Tuvieron que empezar desde cero. Ellos ya, los sumerios o los que habitaban en la zona de Mesopotamia, ya estaban aventajados, entiendan eso. Bueno, hasta aquí mi video, será para la próxima. Continuaremos con la lectura de la Biblia.